Catalina, bienvenido a Minuto Radio, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ti, muchísimas gracias por esta oportunidad. Catalina, en primera instancia, preguntarle en estos 500 días que cumplieron esta semana viviendo allá en los Estados Unidos y su esposo Andrés Felipe Arias, preso en una cárcel allá en los Estados Unidos, ¿cómo han vivido estos 500 días? Se lo pregunto tanto cómo lo ha vivido Andrés Felipe Arias, que no puede hablar a medios de comunicación por obvias razones, pero también en este ambiente familiar. Ustedes tienen 2 hijos pequeños y usted como esposa. ¿Cómo han vivido toda esta situación 500 días, casi 2 años? Bueno, pues no solamente han sido estos 500 días los que hemos tenido que llevar a cuestas un sufrimiento muy grande causado por una de las más grandes injusticias que se han cometido en Colombia con un servidor honorable como lo fue y como lo es Andrés Felipe Arias. Sí, nosotros tenemos 2 chiquitos, Juan Pedro y Eloísa, quienes han sido los más afectados con esta situación. Es una injusticia muy grande, es un dolor muy grande que llevamos en el corazón. Se siente mucha impotencia cuando hemos hecho uso de todos los recursos a los que hemos tenido acceso, como lo son abogados, amigos en Colombia, en Estados Unidos, y las cosas no nos siguen saliendo como esperábamos. Yo, siendo una mujer de fe, siempre he pensado que la justicia llega, que en este sentido, que en este caso ha tomado más tiempo del que hubiéramos querido. Mi esposo, el tiempo que ha perdido sin estar al lado de sus hijos es un tiempo que nunca vamos a poder recuperar. Mis hijos están creciendo los mejores años de su vida sin su papá, pero soy una convencida de que así como ha sido de grande el sufrimiento, así de grandes serán también las bendiciones y la victoria. ¿Cuándo? No lo sé, en los tiempos de Dios, y me aferro a Él para que me siga dando la fuerza. Pero sí quiero decirte que una injusticia como esta se lleva por delante a muchas personas, no solamente el sufrimiento que ha tenido que padecer mi esposo en unas condiciones de severas restricciones espantosas, como ninguno de los mayores criminales de Colombia ha tenido que padecerlas, y pues nosotros afuera también, yo llevando una vida de mamá y papá, profesional, abogada, jefe de prensa, de todo lo que se necesite para sacar adelante a mi familia y a mi esposo, poderlo tener en libertad. Durante este tiempo que han estado allá en los Estados Unidos en esta situación compleja, ¿los niños qué le han dicho? Ellos empiezan a entender lo que pasa con el papá. Al principio pues ellos eran muy chiquitos y nos tocaba como contarles una especie de historia de la vida es bella. Sí. Pero ya acá ellos empiezan a entender que Andrés ha sido víctima de una injusticia, que es un perseguido en este momento judicial, unos magistrados que en este momento se encuentran cuestionados e investigados, y no dicho por nosotros, sino inclusive por autoridades americanas, magistrados a quienes se les ha demostrado hicieron un fallo basado en intereses políticos y no jurídicos, y ellos empiezan a ser conscientes de esa realidad, de que hay personas, que no todas las personas malas están en la cárcel, que en las cárceles también hay personas inocentes, que esas injusticias hay en la vida, y ellos pues hacen parte de una injusticia de esas. He procurado siempre tratar de mantenerles limpio y sano el corazón a mis hijos, sin resentimiento, sin rabia, sin rencor, y creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo siento que la felicidad, la estabilidad y la tranquilidad de los hijos, más que tener a sus papás todos los días en casa juntos, es saber que sus papás se aman, se respetan, se quieren, y eso es lo que ven Juan Pedro y Eloísa. A pesar de la injusticia y de que Andrés no pueda estar en casa con ellos tienen una imagen y un ejemplo de amor, de familia, que los fortalece, que los hace niños felices y que les da el mejor ejemplo de vida. ¿Qué piensa usted, Catalina, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia decidió negar la solicitud que ustedes hicieron para impugnar la condena contra Andrés Felipe Arias? Bueno, pues sí, lo he definido como algo completamente absurdo. Desafortunadamente tenemos en Colombia, seguimos contando con la misma Corte que lo condenó. Las personas que firman ese fallo son los mismos magistrados que lo condenaron, y que claramente nunca van a permitir que el caso de Andrés sea estudiado en segunda instancia, porque tienen temor a que se revelen
las razones por las cuales ellos lo condenaron, que no fueron razones judiciales, que no fueron jurídicas, porque no hubo una sola prueba que así lo demostrara. Pienso, sin ser abogada, que los magistrados se están equivocando, porque Colombia hace muchísimos años pertenece al bloque de países que firmaron los acuerdos en derechos humanos, donde está consagrado el derecho a la segunda instancia, un derecho universal. Y en el momento en el que Colombia decide hacer parte de este bloque, las normas de ese tratado automáticamente se convierten en normas constitucionales. Entonces, el derecho a la segunda instancia, así no esté instaurado en Colombia como tal, es un derecho que hace parte de la Constitución por el hecho de Colombia participar en ese pacto. Pero adicionalmente, hace un año fue sancionada la ley que le daba el derecho a la segunda instancia a los aforados. Y las razones que da la Corte ahorita es que como cuando salió esa ley no se metió retroactividad, entonces pues Andrés no tiene derecho, cuando en todos los casos penales el principio de favorabilidad es un principio universal, es un principio que no puede ser atemporal, debe ser para todos. Entonces pienso que se están equivocando, pienso que siguen demostrando la injusticia, pienso que siguen dándonos argumentos para demostrarle al mundo que Andrés Felipe Arias no tiene garantías en Colombia, que con él se cometen injusticias y que sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, lo siguen haciendo. Entonces ahora resulta que la responsabilidad ya no es de ellos, sino ahora la responsabilidad recae en manos del Congreso, quien tiene que legislar para sacar una ley retroactiva que le permita a Andrés Felipe poder tener su segunda instancia. Precisamente, Catalina, ¿cuál sería, ya que la Corte pues niega esta posibilidad, cuál sería como el paso a seguir por parte de ustedes, tanto como familia y también de la defensa de Andrés Felipe Arias? Bueno, seguramente se tomarán muchas medidas, digamos aquí pienso que esta dificultad es una oportunidad para seguir luchando, no tengo claro que venga, pero siempre lo he dicho, seguiremos dando la batalla. Si es necesario tocar puertas en el Congreso para que legislen al respecto, lo haremos. Si es necesario poner una tutela, el recurso que haya que interponer, seguramente lo haremos. Y más ahora reconociendo que Andrés Felipe Arias es un colombiano que se encuentra completamente desprotegido. Digamos, él en este momento no tiene ninguna ley que lo proteja, porque entonces la Corte dice no se haga eso, entonces pues esperemos a que el Congreso haga algo. Y mientras el tiempo se lo toman, Andrés Felipe Arias, un hombre inocente, injustamente condenado, pagando en una cárcel. Eso es completamente absurdo. Entonces, ante la indefensión de un colombiano y de un ciudadano, pues hay que acudir a instrumentos que nos permitan seguir luchando por defender sus derechos. En eso estamos, los abogados estarán trabajando en eso y bueno, y mientras estemos acá igual, estamos todavía en un proceso en manos del Departamento de Estado, esperando que ellos definan si le dan curso o no a la extradición. Hace unos días, cuando precisamente cumplía 500 días recluso Andrés Felipe Arias, envió un video hablando sobre lo que le ha sucedido y pues se ha destacado una de las frases que él dice en el video: me habría ido mejor si hubiera pertenecido a un grupo armado. El exministro de Agricultura dijo que al excomandante de las FARC, Jesús Santrich, sí se le han otorgado todas las garantías procesales. Catalina, ¿creen ustedes entonces que ha habido injusticia y también discriminación? Porque, como bien lo dice Andrés Felipe Arias, pues si él hubiese participado en algún grupo al margen de la ley que se están acogiendo hoy en día a la JEP, ¿le hubiera ido mejor? No tengo la menor duda de que lo que ha pasado con Andrés Felipe es una injusticia demasiado grande y de que en Colombia delinquir o pertenecer a grupos armados vale más la pena que ser un colombiano honorable. No hablemos solamente de Santrich, hablemos de las personas que hoy en día, de las FARC, que hoy en día se encuentran en el Senado sin haber pagado un solo día de cárcel después de haber cometido los crímenes más atroces en contra de los colombianos, en contra de los niños, en contra de las mujeres. Ahí se cometieron crímenes, ahí hubo muertes, hubo secuestros, hubo desapariciones, hubo narcotráfico. Esos son crímenes realmente en contra de la humanidad. Y son personas que por haber firmado un acuerdo de paz se encuentran hoy sentados en el Congreso legislando. Un hombre que le sirvió al país honorablemente,
que le entregó su vida entera por el amor que hay en su corazón por el país, que su único pecado, si así se le puede llamar, fue aspirar a la presidencia en un momento en el que tal vez no era el momento y sus enemigos políticos decidieron confeccionarle un caso hasta llevarlo a la cárcel y acabar con su vida profesional, con su vida privada, con todo lo que él tenía. Si Andrés en este momento, si él no hubiera nunca aspirado a la presidencia, estoy segurísimo que esto no habría pasado. Exactamente, Catalina. Si él no hubiese sido candidato presidencial, ¿esto no hubiera ocurrido? Estoy segura que no. El escándalo lo confeccionan en el momento en el que Andrés se encontraba en una campaña presidencial. O sea que ¿ha sido por movimientos políticos todo esto? Ha sido por movimientos políticos. En el juicio no hubo una sola prueba que pudiera demostrar que Andrés Felipe Arias desvió recursos a cambio de favorecerse en absolutamente nada. La celebración de contratos por la cual lo condenan es una celebración de contratos exactamente igual a la que los ministros que lo antecedieron hicieron. En el único caso en el que se volvió delito fue el caso de Andrés Felipe Arias. No había absolutamente nada, fue un escándalo mediático donde inicialmente se dijeron muchas mentiras, muchas falsedades y se sacaron a la luz se hicieron muchos comentarios que lo único que hicieron fue comentarios amarillistas, que lo que hicieron fue enlodar la imagen de Andrés Felipe. En el momento en el que la fiscalía le imputa los cargos, ya nada tenía que ver con que se había robado la plata, ni con la reina, ni con... Al final la imputación de cargos terminó siendo, lo que le estoy diciendo, una celebración indebida de contratos por haber hecho lo mismo que los ministros que lo antecedieron. Y un peculado en favor de terceros, donde la Corte no pudo demostrar el favorecimiento que tuvo Andrés a cambio de supuestamente haberlos favorecido a ellos. Los beneficiarios de Agroingreso Seguro reconocieron en las audiencias ante la Corte Suprema que ellos habían cometido la falta. Reconocieron además que nunca habían hablado con Andrés Felipe Arias, que no lo conocían y que él nunca les pidió nada a cambio de los subsidios, que por cierto tampoco eran entregados por el ministro. Los recursos que entregaba Agroingreso Seguro, el programa, no eran desembolsados en las cuentas personales de los beneficiarios. Los recursos se desembolsaban mediante un encargo fiduciario en la medida en que los proyectos andaban. Estos beneficiarios que hicieron la trampa así lo reconocieron. Pero no solamente eso, las platas que recibieron fueron invertidas en el campo colombiano. Pero además de que fueron invertidas en el campo, generando aumento en la producción de alimentos, aumento en la generación de empleo, crecimiento en el sector, fueron devueltos porque reconocieron haber cometido la falta y a pesar de eso devolvieron la plata, lo que significa que no hubo detrimento patrimonial para el Estado. Y sin embargo el ministro se encuentra condenado a 17 años de cárcel. Mucha gente, pues especialmente aquí en Colombia, así como algunos sectores dicen que Andrés Felipe Arias es inocente, como usted bien lo dice, pues también hay gente que escucha el escándalo de Agroingreso Seguro y asocian al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias como el gran responsable. Él sí debería pagar pues una condena o lo que se cometió. ¿Ustedes cómo explican lo que sucedió con Agroingreso Seguro para conocer precisamente por parte de ustedes y explicársela a la gente? Mira, es muy sencillo. El que no quiere oír, no oye. El que se quiere dejar llevar por un titular, lo va a hacer. Las personas juiciosas que han querido estudiar el caso con detenimiento se han dado cuenta y han reconocido la injusticia cometida con Andrés Felipe Arias. Inclusive hay casos como el caso del exgobernador del Nariño, Antonio Navarro Wolf, una persona que es completamente opuesta a la línea de pensamiento de Andrés Felipe Arias, reconoció públicamente los beneficios que había llevado el programa Agroingreso Seguro al campo en el Nariño, la cantidad de campesinos que fueron beneficiados. El programa Agroingreso Seguro era un programa que le llegó a más de 380,000 familias. De esas, el 98% pequeños y medianos campesinos del campo. Solamente un 2% de los beneficiarios eran grandes empresarios. ¿Y por qué les llegó a ellos? Porque el programa no excluía al productor del campo. El programa estaba diseñado y fue aprobado por el Congreso de la República para que le llegara a todos los productores del campo, grandes, pequeños y medianos. Y aún así, como te lo dije ahorita, el 98% de los subsidios fueron entregados a pequeños y medianos productores del campo. Entonces,
cuando las personas simplemente critican, juzgan y tildan a Andrés de corrupto, de ladrón, es porque se han limitado a leer los titulares, porque no les ha interesado nada más, y porque en Colombia estamos desafortunadamente incurriendo en esa actividad de juzgar y juzgar y juzgar sin conocer. A mí las redes sociales me atacan durísimo y me dicen cosas horribles. Cuando yo tengo el tiempo de hacerlo, me he sentado en varias oportunidades a contestar a algunas personas que nos atacan duro, y con todo el amor que tengo en mi corazón por ellos, porque además, ¿quiénes son ellos? O sea, si me juzgan es porque son ellos los que están sufriendo. Les digo, deme la oportunidad de explicarle que lo que usted está diciendo no es cierto, y con argumentos empiezo a aclararle. Mira, he tenido respuestas como, ¿sabe qué? No conozco a su esposo, simplemente esto fue lo que oí, porque pienso que todos los políticos son iguales, pero en este momento le pido a Dios que la bendiga. Me he encontrado con personas que han sido transformadas en su forma de pensar porque me han dado la oportunidad de explicarles lo que realmente pasó en el caso de Andrés Felipe. Pero hay otros que nunca van a querer entenderlo, y contra eso no hay nada que hacer. Condenaron a Jesús, el hombre más bueno del mundo, el único hombre intachable, y lo crucificaron. Ajá. ¿Quiénes somos nosotros para pretender que todo el mundo nos quiera? Siempre va a haber personas que no nos quieren, pero son ellas quienes llevan la rabia y el odio en el corazón. ¿Desde qué vertientes políticas cree usted que están defendiendo y están pidiendo que el caso de Andrés Felipe Arias pues siga siendo o la situación siga siendo esta, de seguir preso en los Estados Unidos durante todos estos años, ya que, como lo decía usted al principio, pues esto es más que todo movimientos políticos, consecuencias, porque él fue candidato a la presidencia de la República? ¿Desde dónde cree usted que viene esto? Pues mira, yo pienso que en el momento en el que Andrés decide ser candidato a la presidencia, ¿quiénes más estaban interesados en ese momento en llegar al poder? Era clarísimo que veían en Andrés, y eso te lo digo así simplemente para que tú saques tus propias conclusiones. Era clarísimo que quienes en ese momento les interesaba llegar al poder, no les convenía que Andrés Felipe Arias estuviera en el camino, y deciden sacarlo del camino. ¿Y qué pasa? Se hacen elegir con votos del presidente Uribe, llegan al gobierno y al día siguiente son los mejores amigos del comunismo, de la izquierda, y a los pocos meses están negociando con quienes más daño le han hecho al país, y le entregan el país a la guerrilla. Y hoy en día, después de un acuerdo de paz, yo no veo qué paz tenemos en Colombia. Es que en un país donde no existe justicia no puede haber paz. Y yo pienso que ahí se generaron muchas enemistades, ha sido una guerra y una lucha en contra de todo lo que representa el uribismo, y pues desafortunadamente mi esposo cayó en eso, y estamos en esta batalla. Finalmente, Catalina, ¿cómo han sentido el apoyo aquí desde Colombia? Usted lo decía ahorita, mucha gente, así como los ataca, pues también hay gente que les manda bendiciones, les salga esta situación adelante y que salga libre Andrés Felipe Arias. Pero el apoyo, por ejemplo, de partidos políticos, de dirigentes, no sé, Colombia, ¿cómo ven ese apoyo? ¿Sí lo hay? Cada vez son más, y le doy gracias a Dios de que así sea, que se han dado cuenta de la injusticia que se cometió de Andrés Felipe Arias. Incluso personas que no son afines a la línea de pensamiento de Andrés, que no son afines a sus ideales políticos, han reconocido la injusticia que se ha cometido en contra de Andrés. Yo te estoy hablando de personas, de grandes académicos, de rectores de universidades, te estoy hablando de abogados, de juristas, de personas que hicieron parte de la Corte Suprema de Justicia, de periodistas que se han sentado a investigar con seriedad y profundidad el caso de Andrés Felipe Arias. Y gracias a Dios esos amigos han salido a defender la causa, y han sido voces de verdad, han sido voces de luz que nos han ayudado a que la gente se dé cuenta de lo que estamos padeciendo, lo que se lleva por delante en injusticia como estas, y gracias a Dios yo siempre me he sentido muy apoyada, muy respaldada. Pues claramente el Centro Democrático siempre ha sido nuestro mayor aliado. El presidente Uribe ha estado ahí al pie de nosotros siempre, ayudándonos en esta defensa, y son muchísimas las personas a las que tengo que agradecerles, no porque me estén haciendo un favor, porque ellas saben que Andrés Felipe Arias es inocente, porque saben y reconocen la injusticia. En el mismo gobierno
Ellos mismos lo han reconocido así, saben que lo que ha pasado con Andrés Felipe es absurdo, es una absurda persecución. Entonces yo soy consciente de que eso lo saben así y que por esas razones hacen lo que bien puedan hacer para ayudarnos a salir de esta difícil situación. Bueno, pues es Catalina Serrano, ella es la esposa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, nos contesta desde Weston, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, hablándonos sobre la situación que viven luego de ya más de 500 días que está bajo arresto Andrés Felipe Arias por este escándalo, este caso de agroingreso seguro, y que la Corte Suprema negó la segunda instancia, y luego de la sentencia que le dieron a Andrés Felipe Arias por 17 años más de prisión. Pues Catalina, muy amable por habernos contestado, por este diálogo que nos permite hacer aquí desde Bogotá para conocer la historia de ustedes, la historia de su familia, no para debatir ni para controvertir, sino para saber cómo están viviendo toda esta situación. Y esperamos pues que todo pues lleve su camino, lleve su cauce, que ojalá pues salgan las cosas bien y pues se dé, que haya justicia, así como usted lo dice, ha habido injusticia, pues que haya justicia en esta difícil situación que están viviendo. Así que muy amable por estar con nosotros y contestarnos en nuestra llamada. Bueno, no, Jimmy, a ti muchísimas gracias por este espacio tan especial y bueno, Dios quiera que pronto tengamos esa victoria. Yo confío en eso, tengo la plena certeza y seguridad de que así va a ser. Y bueno, él es mi fuerza, mi soporte, mi luz, en él me refugio, y la justicia, por lo menos la divina, existe. Y yo sé que pronto vamos a vernos beneficiados de ella.